5, 4, 3, 2, 1. La tradición oral nos ha dejado un gran legado en forma de cuentos y leyendas. A menudo nos cuesta creer que en su veracidad total, pues es común que haya elementos sobrenaturales en ellos. De todos modos, sí que parece que en muchos casos puede haber un componente real en el que se basa la historia. En cualquier caso, estos relatos han sido componentes muy importantes en la historia cultural de los pueblos. Se trata de recursos narrativos de tradición oral que dan una visión del mundo a una comunidad, lo que les atribuye cierto carácter folclórico. Su singularidad es esa ubicación entre lo que en parte podría ser verídico y lo que está más cerca a los mitos. Muy buen día, querido oyente, que estás una vez más por este canal. Hoy te traigo las mejores leyendas cortas de la historia humana, 15 para ser específicos, con una breve explicación. Dado su marcado proceso de transmisión oral, estas narraciones son susceptibles de modificaciones y por lo tanto de partes añadidas, suprimidas o modificadas, por lo que puede que existan ciertas variantes dependiendo de la zona geográfica. Claro, al ser historias compartidas por una comunidad, siempre se han enseñado a los niños desde pequeños. Esto hace que todas las personas, tengan la edad que tengan, lleven estas historias dentro de su imaginario cultural. A continuación, en este podcast, escucharás historias de diferentes partes del mundo, por lo que es normal que algunas no las conozcas, aunque hay algunas que son mundialmente conocidas. Empezamos con una bastante conocida por la población, el monstruo del lago Ness. La hemos visto en diversas películas, ha sido mencionada en diversas series. La historia de esta criatura legendaria, llamada familiarmente como Nessie, no Messi, Nessie, es una de las más conocidas de esta lista. Se dice desde al menos hace unos 1500 años que en el lago Ness de Escocia habita un monstruo, pues hay referencias de la misteriosa criatura ya en el año 565. Los hipotéticos avistamientos se sucedieron a lo largo de los siglos y en 1868 el primer medio de comunicación habló de la criatura. Del año 1930 al 1934 fue un tema de gran repercusión, pues se vieron diferentes avistamientos y se realizó su foto más famosa. En ella se ve una enorme criatura que asoma su largo cuello fuera del agua. Recientemente hubo una nueva polémica, después de años sin material gráfico sobre el monstruo. Por el 2014, a través del servicio de mapas de Apple, hay quien afirma ver a la famosa criatura en las aguas profundas del lago Ness. Todo es poco concluyente, pero la historia de esta criatura prehistórica hoy en día atrae mucho turismo en este aislado lago de Escocia. Si tienes la oportunidad de verlo, avísame. Número 2. Yeti, el abominable hombre de las nieves. Otro también muy conocido y también muy representado, sobre todo en la serie Scooby-Doo. El Yeti o el abominable hombre de las nieves es otra de las leyendas que los lectores van a conocer. Se trata de ese ser bípedo de largos brazos, pies grandes, denso pelo blanco, grande envergadura y alargada cabeza, al que diferentes personas se refieren después de sus expediciones en el Himalaya. En la primera expedición británica al Everest, en el 1921, el jefe coronel Howard Bury aseguró que él y su equipo avistó unas increíbles pisadas en la nieve, a más de 6,000 metros de altura. Muchas otras personas reportan haber encontrado pruebas como huellas, pelo, etc., o simplemente haberlo visto directamente. Quienes lo han visto aseguran que antes de verle se oye un sonido agudo, como si silbaran, y que rápidamente huye al ser descubierto. Parece ser que es una criatura solitaria. Sea como sea, nunca ha habido evidencia suficiente para demostrar la veracidad de este ser. Pero sin duda se trata de una auténtica leyenda envuelta de misticismo. Número 3. San Jorge.
Nacido en el siglo II en la Capadocia, actualmente Turquía, y por entonces parte del Imperio Romano, de joven un soldado que ingresó en el séquito del emperador Diocleciano. Este quiso asediar la comunidad cristiana, pero Jorge, cristiano confeso, se negó a ir contra gente de fe cristiana. Este acto le condujo a su martirio final y decapitación un día 23 de abril, y el cristianismo lo hizo santo. Sea o no verdad, el culto hacia su figura se extendió por el Imperio Romano, llegando hasta Europa Occidental. Entonces se popularizó en el siglo IX una gesta sobre San Jorge, que poco tiene que ver con su hipotética vida. Se dice desde entonces que San Jorge venció a un dragón, que tenía a toda la comunidad atemorizada. Cuenta la historia que se destinaban 2 corderos a diario para saciar a la bestia. Entonces, al acabarse los animales, se decidió mandar una persona a diario, elegida por sorteo. Para la mala suerte, un día le tocó a la princesa, pero San Jorge acudió a rescatarla con su caballo y mató al dragón con su espada. De la sangre del monstruo brotó una rosa y el héroe se la regaló a la princesa. Del relato no existe certeza histórica alguna, pero se trata de una tradición muy enraizada en muchos lugares: ingleses, catalanes, croatas, irlandeses o suecos son de los que más viven su leyenda. En Cataluña, por ejemplo, cada 23 de abril se celebra la Diada de Sant Jordi, día o fiesta de San Jorge. Es un día muy bonito, con las calles llenas de gente, rosas y libros. Y es que los chicos regalan rosas a las chicas, mientras que estas regalan libros, pues Sant Jordi también es la fiesta del libro. Número 4. Una leyenda bastante hablada, bastante conocida por los Méxicos y por muchos países latinos. Esta leyenda se conoce en diferentes sitios de Latinoamérica. Se trata de un fantasma que tiene forma de mujer que durante la madrugada aparece para emitir llantos. Parece ser que grita: ¡ay, mis hijos! Se dice que se trata de una mujer que no puede encontrar descanso en el mundo de los muertos. La razón sería porque asesinó a sus propios hijos y en señal de despecho hacia su marido, el cual la rechazó. Existe otra versión en la que esta historia viene protagonizada por la representación fantasmagórica de la Malinche. Esa mujer, la traductora e intérprete de Hernán Cortés, a la que muchos le echan la culpa por lo ocurrido, ya que se le atribuye la gran culpa de la colonización de América. Número 5. La Atlántida. Famosa película de Disney y mencionada en algunos personajes como Aquaman. La leyenda de la Atlántida es una de las más universales y tenemos referencia de ella por primera vez en los relatos de Homero, autor que debes conocer por sus principales poesías épicas griegas, la Ilíada y la Odisea. La leyenda dice que en su día existió esta gran masa de tierra conocida como Atlántida, probablemente en algún sitio inespecífico del Océano Atlántico. Un sitio maravilloso cuyos habitantes, que habían desarrollado un gran nivel cultural y científico, política, arte, religión y organización social, eran avanzadas. Los artesanos trabajaban con piedras y metales de gran valor con una enorme destreza. Sin embargo, un cataclismo hizo que este singular sitio desapareciese. Los mares se levantaron, revolviendo las montañas y hundiendo la mítica isla de la Atlántida. De la isla, sumida en este caos espantoso, no quedó ni rastro. Se dice que algunos habitantes de la Atlántida lograron sobrevivir y que incluso pudieran haber llegado a la Mesoamérica, vivir ahí con las gentes precolombinas y aportarles su sabiduría. ¿Quién sabe? A lo mejor y nosotros tenemos sabiduría de la Atlántida. Número 6. Jiangxi. Para hablar de los Jiangxi nos remontamos al antiguo folclore popular de la cultura china. Se habla de unos no muertos o vampiros que avanzan de modo rengueante, aunque nos recuerda más claro a una especie de zombie.
Su instinto es muy limitado y para moverse se necesitan detectar el aliento de criaturas vivas, lo que les da energía vital. Yanshi significa cadáver rígido y son difuntos que vuelven a vivir para vengarse si no se les ha enterrado bien o para ir a descansar al lado de sus familiares si murieron lejos de ellos. Su aspecto es el de un cadáver, con su estado de descomposición y sus uñas y pelos crecidos según el tiempo que haga que están muertos. Les caracteriza, eso sí, unas largas lenguas negras y una piel que es entre pálida y verde musgosa. Número 7. Todos hemos oído hablar del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, un personaje legendario muy conocido del que se ha escrito mucho y del que hasta se han hecho diferentes películas. Ya diferentes textos de la Alta Edad Media nos hablan de este rey britano-romano. Arturo lideró la defensa de lo que hoy es la isla de Gran Bretaña contra los invasores sajones en el siglo VI. Se trata de un personaje literario y perteneciente al folclore celta y anglosajón, pero que bien pudo tener como referencia a una persona real. Los primeros escritos sobre el rey Arturo los encontramos en poemas célticos de la zona de Gales, y en ellos ya se habla de elementos de la leyenda como el mago Merlín o la espada de Excalibur. Todos estos elementos serían parte esencial del conjunto de leyendas posterior que se conocería como Materia de Bretaña. En ella se habla todo de la leyenda del rey Arturo y de los caballeros de la Mesa Redonda. Pasada la Edad Media, estos hechos legendarios perdieron seguimiento, pero a partir del siglo XIX experimentaron un resurgimiento y aún a día de hoy despiertan bastante interés. La leyenda nos cuenta que Arturo recibió la condición para poder tomar y dominar Excalibur, la espada mágica. Con ella dominar a los enemigos de la isla de Gran Bretaña y traer de Palestina la Sagrada Cruz de Jesucristo. Instauró también la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. En la mítica y legendaria Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda, establecida en el legendario reino de Camelot, se encontraban los mejores y más dignos caballeros. Estos se ocuparon de velar por los intereses del reino y también buscaron el Santo Grial. Número 8. El jinete sin cabeza. La mitología celta y alemana cuenta historias sobre este personaje, que ha ganado popularidad gracias a un relato llamado La leyenda de Sleepy Hollow, escrita en 1820 por Washington Irving. En la mitología celta de Irlanda se habla de una criatura sin cabeza montada en un caballo negro. Este personaje tiene agarrada su propia cabeza en su mano derecha, la cual tiene una expresión facial de terrible sonrisa. Si la cabeza dice un nombre de alguien, esta persona muere inmediatamente. Hay diferentes versiones alemanas. En una, el jinete busca criminales para darles su castigo. Hay versiones en las que le acompañan perros fieros con lenguas que escupen fuego. En otras versiones, este personaje solo es un consejero llamado el cazador salvaje, el cual usa un cuerno para emitir un sonido que avisa a los cazadores. Su mensaje es premonitorio, pues si la persona que va a cazar sigue con su plan, va a sufrir un terrible accidente. La popularidad en los Estados Unidos se debe a la historia inspirada en los años de la Guerra de la Independencia. El folclore tradicional explica que un mercenario asesinado en una de las batallas perdió su cabeza al impactar en ella una bala de cañón. Cada noche de Halloween vuelve a nuestro mundo en forma de fantasma enfurecido para buscar su cabeza. Si la ves, ya devuélvansela porque aterroriza a las personas. Número 9. La niña de la curva o la autoestopista en fantasma. Ya se ha hablado un poquito en otro podcast, sin embargo aquí lo vamos a hablar un poquito más a fondo. La leyenda de la niña de la curva, verdaderamente inquietante y es bien conocida en muchos países. En Italia se conoce a esta niña como la Dama Bianca, en Suecia Vita Frón, en República Checa se le llama Vila Pani. Esta chica ha sido avistada desde hace siglos y antes de que existieran coches, jinetes o carruajes con caballos se encontraban con ella.
En tiempos recientes también en España, en concreto en la localidad ibicenca de San Antonio y en el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor. En noches de niebla espesa hay personas que de repente ven a una chica que lleva un vestido, normalmente blanco, junto a la calzada. A veces hace la señal de autostop, a veces no se mueve. En cualquier caso, hay conductores que le invitan a subir, pero por si necesita que le lleven a algún sitio. Generalmente se queda inmóvil en el asiento de atrás, sin participar en ningún tipo de iniciativa, para entablar una conversación con el conductor, hasta que súbitamente la chica dice: cuidado, la curva, ahí me morí yo. A partir de ese momento, el conductor descubre con estupor que ya no hay nadie en el asiento de atrás y sigue, y ahí la ven, la curva. Número 10. Anaí y la flor de ceibo. Esta leyenda nos cuenta la historia de una joven guaraní que vivía en las orillas del río Paraná, en el este de Argentina. Cuando llegaron los conquistadores españoles, fue capturada juntamente con otras personas de su pueblo. La joven consiguió escapar una noche, pero la acabaron descubriendo. Lo que hicieron entonces los conquistadores fue castigarla con una dura condena, atarla a un árbol para quemarla viva. Entonces, cuando se consumió el castigo y el cuerpo de Anaí ardía, ésta empezó a cantar. Después de toda esta escena tan escalofriante, al día siguiente, en el punto donde se encontraba su cuerpo, brotaron flores rojas. Este tipo de flores reciben el nombre de flores de ceibo, y de hecho son un tipo de flor que se consideran la flor nacional argentina. Perdón por el gallo. Número 11. Krampus. Se trata de una criatura propia del folclore de los países alpinos. Cuando llega la Navidad se manifiesta Krampus, también conocido como el Diablo de la Navidad. Se describe a este personaje de diferentes modos, pero generalmente se piensa que es un demonio con rasgos de cabra, aunque la bestia legendaria también ostenta rasgos de otros seres de la mitología griega, como faunos o sátiros. Es habitual que además de cuernos de cabra se represente con una larga lengua roja y una imponente cabellera. Esta criatura aparece la noche antes del 6 de diciembre, conocida como Krampusnacht, Noche del Krampus. Es un ser que castiga a los niños que se portan mal, capaz de raptar a los que se portan especialmente mal, llevándoselos dentro de su saco hacia su guarida en el infierno para comérselos. Durante años la Iglesia Católica prohibió su celebración, pues se sabe que tiene un origen pagano previo al cristianismo. Actualmente muchas personas en Austria, Alemania, República Checa, Eslovenia o Hungría se disfrazan de Krampus y festejan la noche socialmente con bebida, y de paso intentan asustar a los niños. Macajilla. La leyenda de Macajilla es de origen filipino. Cuenta la historia de una pareja que vivía en lo que hoy es la ciudad de Pampanga. Tuvieron una hija de nombre María, bastante hermosa. María creció y todo el mundo la amaba, trabajadora, responsable y de buen corazón, básicamente la chica ideal. María, tímida y sonrojada, siempre que tenía que hablar con otras personas. A menudo se escondía para no tener que hablar con nadie. En su jardín encontró refugio y felicidad. A María le encantaban las flores. Un día llegaron noticias terribles. Hay quienes dicen que habla de los conquistadores españoles, otras de bandidos. El caso es que finalmente llegaron ese grupo de hombres malvados que saqueaban y mataban a todo el mundo, que intentara esconder su dinero y otras pertenencias. Los padres de María fueron golpeados en su casa mientras oraban por su hija María, que se escondió en el jardín. Cuando estos recuperaron su conocimiento, los asaltantes ya se habían ido, de modo que fueron a buscar a María en el jardín. Quedaron desesperados al ver que María no estaba en ningún lugar, hasta que el padre notó que algo le pinchó el pie. Se enganchó y vio una hermosa y sensible planta que nunca habían visto antes. Acto seguido entendieron que era su hija. Como su hija era tímida, la llamaron Macajilla, que significa no me toques. Número 13. El molino de sal. Leyenda noruega que hace muchos años
un respetado hombre, recorría el mundo con su barco y sus marineros. Era valiente y ambicioso. Atravesaba mares llenos de tempestades con el fin de transportar valiosas mercancías para venderlas después de atracar en diferentes puertos del mundo. Una vez llegó a un importante puerto noruego. El bullicio de gente le pareció buena señal para posibles negocios. Observó entonces un viejo anciano que tenía enormes bloques de sal. Le pareció barata y compró bastante, pues sabía que la vendería bien en otros países. Al zarpar a alta mar, una violenta tormenta hizo que tuvieran que amarrar de nuevo en una isla que encontraron. Ahí descubrieron un molino mágico, pues no paraba de moler. Bastaba con que alguien dijera "muele que te muele", y fue así como, decididos a hacer negocio, robaron el molino durante la noche y se lo llevaron al barco. Durante el viaje se les ocurrió que moler la sal comprada sería una buena idea, pues se podría vender en paquetes más pequeños. Se le dijo entonces al molino "muele que te muele", y empezó a moler los bloques de sal que habían comprado. Pero lo que pasó a continuación es que el molino era tan mágicamente potente que no paraba de desmenuzar sal, produciendo más y más sal fina. Como no podían pararlo, el barco colapsó y los marineros tuvieron que saltar a la borda. Y dice la leyenda que el molino aún yace bajo el mar, dentro del barco, produciendo más y más sal, salando a todos los mares del mundo. Número 14. Kuchisake Onna. Japón, un país con un legado cultural enorme y a pesar de ser un país supermoderno, también está muy enraizado a las tradiciones. La cantidad de leyendas es por lo tanto muy grande, incluyendo las de miedo. Como representante hablamos de Kuchisake Onna, una de las más escalofriantes leyendas de las de la lista. Esta historia llega a generar auténtico terror, aún hoy en día. Corría el año de 1979 cuando hubo una oleada de pánico en el país y en varias escuelas se han tomado hasta medidas para que los alumnos vuelvan en grupo a casa con un profesor que los acompañe. En Corea del Sur hubo mucha preocupación en 2004 por este tema y la policía ha tenido que realizar patrullas en centros países, todo por el miedo de estos a encontrarse a Kuchisake Onna, un espíritu malévolo que aparece en historias de miedo desde hace más de 200 años. La leyenda nos habla de una mujer que fue mutilada por su marido samurái. Al enterarse que ésta había yacido con otro samurái, le cortó la boca de oreja a oreja y le dijo: ¿quién va a pensar que eres guapa ahora? Desde entonces, Kuchisake Onna se manifiesta buscando víctimas potenciales a las que le pregunta: ¿soy guapa? Si la respuesta es que no, o un grito, te corta la boca de oreja a oreja como ella. La versión moderna es incluso peor. Lleva una máscara quirúrgica y si le dices que no es guapa, te asesina a base de tijerazos, pues lleva 2 tijeras preparadas en sus bolsillos como cualquier muerto. Claro, ¿cómo no? Si le dices que es guapa, se quita la máscara enseñándote su horripilante rostro para preguntarte ¿y ahora? Si le dices que sí, te corta la boca de oreja a oreja para que seas como ella. Si le dices que no, igual te mata cortando tu cuerpo por la mitad. Vamos a finalizar con una leyenda un poco más amable. Molly Malone. En 1880, James Yorkston compuso una canción que ha popularizado una verdadera leyenda urbana en Dublín, convirtiéndose en su canción no oficial. La leyenda trata de una hermosa pescadera llamada Molly Malone, conocida por todos los irlandeses de modo afectivo como The Tart with the Cart, la golfa en el carro. La chica se paseaba por la zona del puerto de Dublín pregonando berbecheros y mejillones vivos. Y hay la extendida creencia que por la noche ejercía la prostitución. Desafortunadamente no hay pruebas de que este personaje fuese real en el siglo XVII o en cualquier otro momento. Esta vendedora de día que por la noche se prostituía y tiene su propia estatua en Dublín
Se trata de un personaje bastante querido en Irlanda. A continuación, te dejo en la descripción un fragmento de un concierto del grupo The Dubliners en el que interpretan la conocidísima canción, al menos en Irlanda. Y bueno, esto es todo. Te recuerdo que en el link te dejo en la descripción te dejo el link de la canción para que la escuches, te des una vuelta. Si te ha gustado este podcast, te invito a que le des like, te invito a que me digas qué otras historias conoces en tu localidad, mitos, leyendas, lo que tú quieras contarme. Anótamelo en los comentarios, yo lo investigaré y lo estaré narrando en otro podcast. Y nada, si te ha gustado, te agradezco tu atención, querido escuchante. Espero te la hayas pasado de maravilla, espero te interese y te siga interesando apoyar este canal. Y te recuerdo una vez más que próximamente estaré leyendo historias de jóvenes escritores que desean adentrarse en el mundo de del suspenso o del terror. Espero que me apoyes, espero que los apoyes, espero que tengas un muy bonito día y que te vaya bien en la vida. A disfrutar.